lectura, ¿verdad? Todavía no está listo, ¿verdad? Pero yo presumo de que únicamente es de fluido, ¿verdad? No tendría sentido que sea un control de lectura de todos los temas y periodos pasados siempre ha sido únicamente del tema fluido, ¿verdad? Em, bueno, les voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Ok. Y vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. El día de ayer vimos la ley de Pascal y que vimos, o sea, que básicamente la fuerza, bueno, no la fuerza, sino la presión que se aplica en un fluido cerrado se transfiere a todos los puntos del fluido. Eso significa que en este fluido la presión, bueno, debido a que aquí aparece una presión por la fuerza que se está aplicando, aquí va a aparecer una presión, ¿verdad? Y esa presión, como está a la misma altura, en estos dos puntos es la misma, ¿verdad? Y entonces aparece una fuerza de mayor magnitud porque el área es mayor. Luego dijimos que íbamos a hablar sobre unos términos, muchachos. Y es que cuando a nosotros el libro nos habla de presión, muchas veces utiliza ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, los dos términos son presión manométrica y presión absoluta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de presión manométrica, muchachos, estamos hablando de cualquier exceso de presión por encima de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen cuál es la presión en un neumático, usualmente me dicen que esa es una presión manométrica, ¿verdad? Porque el neumático obviamente está encerrado, ¿verdad? Entonces, bueno, y se aplica cierto grado o hay cierto grado de presión que está por encima, ¿verdad?, de la presión atmosférica. O en general, cuando nosotros nos vamos a bucear o sumergimos un objeto en el agua, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vimos ayer cuál es la expresión, ¿verdad? La expresión final es esta, P igual a P sub 0 más ρ en H, ¿verdad? Entonces, esta es una presión, esta es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es manométrica? Ok, cualquier exceso, cualquier cantidad por encima de la atmosférica. Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, por debajo del agua, ¿quién está ejerciendo presión manométrica? Bueno, el fluido, ¿verdad? El agua. El agua genera una presión manométrica, pero esa no es toda la presión que hay sobre el cuerpo humano, porque sobre el cuerpo humano habría la presión debido al fluido más la presión atmosférica, ¿verdad? Y cuando hablamos de presión absoluta, estamos hablando de la suma de presión atmosférica y presión manométrica. Entonces, ahora pues nos pueden dar a nosotros, nos pueden decir estos términos, nosotros tenemos que saber interpretarlo, ¿verdad? ¿Qué exactamente me están diciendo? Entonces, en general, nosotros sabemos que la presión es igual a presión atmosférica más ρh. Entonces, se fijan, esta presión que aparece acá es igual a la suma de la atmosférica más otro poquito, ¿verdad? Que es ρh. Entonces, presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Esta que aparece acá, esta P que aparece acá en esta fórmula, es presión absoluta. Yo sé que esto de acá es la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, si yo lo miro de otra forma, ¿verdad? P menos P sub 0 es que, ok, a la presión absoluta le estoy restando la presión atmosférica. ¿Y qué es lo que queda? Presión, o sea, es el exceso, ¿verdad? Entonces, eso que queda es presión manométrica. Y resulta que presión manométrica entonces es equivale a ρ por G por H, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir que la presión absoluta, ¿verdad? Es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, siendo la presión manométrica esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me digan presión o presión absoluta, ya sé que me están hablando del conjunto presión atmosférica más ρh. Si a mí me dicen presión manométrica, yo sé que están hablando específicamente de la presión que esté ejerciendo el fluido, ¿verdad? Y así ya sabemos diferenciar, ¿verdad? Entre qué es presión, o cuando me dicen presión absoluta o presión y presión manométrica, ya sabemos identificar exactamente qué dato me están dando. Bueno, eso fue
Lo último con respecto a la sección 7.2. Ahora vamos a la sección 7.3 y bueno, diría yo que es muy probable que si nos ponen un ejercicio, no les estoy diciendo que les va a venir un ejercicio de esto, pero si fuera yo, por ejemplo, el que está haciendo el examen, yo elegiría flotación como el tema a evaluar de forma eh, práctica, ¿verdad? Y el resto, la sección 1 y 2, lo dejo para que se evalúe de forma conceptual. Eso si fuera yo, ¿verdad? Simplemente es mi punto de vista. Pero bueno, flotación o fuerza boyante. En general, muchachos, bueno, nosotros sabemos, la fuerza de flotación es una fuerza con la que todos hemos tenido contacto, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes vienen y se meten a una piscina, obviamente aún estén flotando o no estén flotando, el punto es, en la piscina nosotros nos sentimos más livianos de lo que somos en realidad, ¿verdad? Y de hecho, si vengo yo y estoy jugando con alguien en una piscina, ¿verdad? Y lo agarro, ¿verdad? Y esta persona está sumergida en el agua y lo agarro y lo intento levantar, yo debería de sentir más fácil intentar levantarlo a él en la piscina que si lo intento levantar cuando está en el aire. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque cuando nosotros estamos, ¿okay?, en un fluido, en este caso agua, debido a las fuerzas que aparecen por la presión, ¿ok? Si nosotros hacemos, ¿verdad?, un análisis de las fuerzas que están apareciendo sobre el objeto debido a la presión, en general, las fuerzas de presión, sin considerar, como lo que vimos ayer, ¿verdad? Pero sin considerar el peso del objeto, tienen una fuerza neta hacia arriba. Y esa fuerza que aparece es una fuerza de flotación, ¿ok? Simplemente por estar en un fluido va a aparecer sobre nuestros cuerpos una fuerza de flotación hacia arriba, ¿ok? Yo no necesito estar completamente sumergido en el fluido. Yo puedo estar la mitad de mi cuerpo sumergido en el fluido y siempre va a aparecer una fuerza de flotación, o sea, una fuerza sobre mi persona hacia arriba. ¿Ok? Y de nuevo nosotros podemos analizarlo así, ¿verdad? O sea, simplemente yo tengo un cuerpo con un fluido, vengo y a ese fluido le pongo algún objeto, ¿verdad? En este caso, digamos un cubo, digamos que este es un vaso con refresco, ¿verdad? Y yo le pongo un cubo de hielo, después de cierto tiempo, ¿verdad? O sea, obviamente si yo le tiro de un solo los hielos no van a estar en reposo, sino que van a estar como oscilando. Pero después de algún tiempo, digamos, cuando ya se entra en equilibrio, ¿verdad? Lo que yo voy a ver es que el pedazo de hielo, ¿ok?, está en equilibrio, ¿verdad? O sea, el pedazo de hielo no se va a hundir, ni tampoco sale moviéndose hacia arriba, ¿verdad? Después de que ya entre en equilibrio, nosotros lo vamos a ver estático. Si está estático, muchachos, entonces, ¿qué significa esto, verdad? Yo sé que sobre el hielo tiene su propio peso, entonces hay una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, nosotros sabemos que tiene que existir, o sea, tiene que haber una fuerza hacia arriba, porque este hielo que está en ese refresco está en equilibrio y para que esté en equilibrio tiene que haber una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Para que mi sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero, ¿correcto? Y esa fuerza es la fuerza de flotación y le vamos a llamar F sub B, de fuerza boyante, ¿verdad? Entonces, en general, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Dice literalmente, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo. Y aquí viene la parte que tenemos que interpretar. O sea, hasta ahí he dicho yo lo mismo 3 veces de forma distinta, que cuando nosotros estamos o cuando cualquier objeto, no nosotros, cualquier objeto está en un fluido,
va a aparecer una fuerza hacia arriba. La pregunta es, ¿cuál es el valor de esa fuerza? Entonces, el principio de Arquímedes me dice, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso, ¿ok? Igual al peso de fluido desplazado. Entonces, por eso yo tengo esta figura en realidad acá, a la izquierda, ¿verdad? Bueno, perdón, a la derecha. Yo tengo este vaso o este beaker, lo que ustedes quieran ver. Y originalmente yo lo tengo lleno hasta aquí, se fijan, hasta esta línea de acá. Entonces, digamos que yo le meto un cubo de hielo, ¿verdad? Entonces yo le meto el cubo de hielo a este fluido. El cubo de hielo, digamos que queda así. ¿Qué es lo que sucede? Se fijan que el cubo de hielo se introdujo en el fluido. Básicamente, el cubo de hielo le está quitando espacio al fluido. ¿Ok? Antes el fluido, ¿a dónde estaba? El fluido antes estaba acá, pero vino el hielo y se introdujo acá y le quitó esta cantidad de espacio. No sé si me doy a entender cuando digo que le quita espacio. Pero el punto es, ok, como el hielo, que es sólido, ¿verdad? Le quitó ese espacio al líquido, ¿qué le va a pasar al líquido? Bueno, el líquido va a fluir, se va a mover hacia algún lado, va a encontrar un lugar a donde hay espacio en el cual el líquido puede estar. Entonces, digamos, nosotros introducimos el hielo. Y debido a esto, ¿qué va a pasar con el fluido? El fluido que se desplazó, ¿verdad? O sea, o el fluido que, sí, que se desplazó, el fluido que le quitamos espacio, busca, digamos, hacia dónde, qué espacio puede ocupar. Y lo que suceda es, bueno, nosotros miramos cómo el fluido sube, ¿verdad? Simplemente porque yo introduje un sólido en el fluido va a subir, ¿ok? Creo que esto, o sea, creo que está claro a qué me estoy refiriendo, pero bueno, ¿por qué razón, si yo les voy a servir a ustedes un vaso de Coca-Cola y la Coca-Cola está caliente, digamos, entonces ocupo ponerle hielo porque nadie va a tomar coca helada, ¿verdad? ¿Por qué razón yo no lleno el vaso de Coca-Cola hasta el tope o muy cerca del tope? Porque es de lógica para nosotros que cuando yo meta el hielo, ¿qué va a pasar con la coca si está muy a orilla? Se va a derramar, correcto. Entonces, es el mismo concepto, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Es agua que se derrama. ¿Por qué se derrama? Porque el hielo le está quitando espacio, ¿verdad? Entonces el fluido se mueve en otra posición. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, en este caso, viene el hielo se mete sobre el fluido, entonces el fluido se desplaza y se hace hacia arriba. Eso pueden ver ustedes si se han bañado, digamos, en alguna bañera también. Ustedes tienen la bañera a cierto nivel, se sumergen ustedes en la bañera y van a ver que el nivel del agua va a subir. ¿Ok? Entonces, ¿a qué equivale la fuerza boyante? Esa fuerza de, nosotros sabemos, ok, el hielo se sumerge en el fluido, en la coca, en lo que estemos analizando. Entonces, va a aparecer a fuerza
simplemente por el hecho de que está parcialmente sumergido, en este caso, va a aparecer una fuerza boyante. La pregunta es, ¿cuánto vale esa fuerza boyante? El principio de Arquímedes me dice, ok, esa fuerza boyante es igual al peso, entonces es igual a un peso. ¿Pero el peso de quién? Del fluido desplazado. Entonces, digamos, si yo de alguna forma puedo venir y medir cuánto es el peso de este fluido, le voy a llamar fluido desplazado, que es el que yo pinté en celeste. Entonces, si yo lograse de alguna forma medir cuánto es ese peso tiene la misma magnitud que esta fuerza boyante. ¿Se entiende, muchachos? A lo último no lo entendí. Específicamente, bueno, Lo del peso. nosotros sabemos que va a aparecer una fuerza boyante, ¿verdad? Eso es claro. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de esa fuerza boyante? El principio de Arquímedes, porque es con E, Arquímedes, me lo dice de forma directa, ¿verdad? Esa fuerza que aparece sobre el cuerpo, esa fuerza boyante, es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el fluido desplazado? Bueno, antes de que estuviera el hielo, el fluido originalmente estaba a este nivel, ¿se fijan? Antes de que estuviera el hielo, el fluido estaba a este nivel. Después de que viene el hielo, viene el fluido y no va a permanecer al mismo nivel, sino que va a ascender. ¿Eso se entiende? Sí, sí, claro. Entonces, si yo divido, ¿verdad? El fluido entre lo que estaba aquí, el nivel que estaba antes, ¿verdad? Ese es el fluido que no se desplazó. Y el fluido que está aquí, este que está celeste, o sea, el fluido, la cantidad de fluido que subió, ¿ok? A esta cantidad de fluido que subió, digamos, si nosotros tuviéramos un beaker, yo puedo calcular, bueno, no si tuviera un beaker, pero en general, es que cuando digo peso del fluido, creo que no se logra entender muy bien, pero digamos, vamos a hablarlo desde este punto de vista, ¿verdad? Bueno, se fijan que inicialmente el fluido estaba en esta marca y después está en esta otra marca. Entonces yo puedo ver, ok, que subió una distancia del taller. Entonces yo puedo, en realidad las marcas, ok, las marcas de los beakers no me dan altura, me dan volumen, correcto. Entonces yo podría ver en este caso que el fluido subió de un volumen a otro. Entonces esta cantidad de acá es un volumen de fluido, ¿verdad? Y voy a llamarle volumen de fluido desplazado. ¿A qué me refiero? Si yo mido cuánto es el volumen de esta cantidad que subió, a ese volumen le voy a llamar volumen de fluido desplazado. ¿El fluido tiene o no tiene masa? Sí, tiene una masa, ¿verdad? O sea, el fluido, en general, el fluido pesa. Entonces, si hay un volumen, yo sé que yo los puedo relacionar, ¿verdad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si se desplazó un volumen de fluido, es lo mismo que decir que también se desplazó una masa de fluido. ¿Ok? Es equivalente. Esta masa es la masa de este, o sea, del fluido que está pintado en celeste. Y si yo tengo una masa, yo puedo calcular un peso, porque el peso es igual a mg.
Pero ¿cuál es esta masa? No es la masa de todo el líquido que está en el vaso. Es únicamente la masa, la cantidad de masa del fluido que se desplazó, la cantidad de masa que está en esa parte celeste. A eso me refiero por fluido desplazado. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿a cuánto equivale la fuerza boyante? Bueno, yo sé que la fuerza boyante por el principio de Arquímedes es literalmente el peso de ese fluido desplazado. ¿Y cuánto es el peso de ese fluido desplazado? La cantidad de masa de ese fluido que se desplazó. ¿Por qué? ¿Y cuánto es la cantidad de masa de ese fluido que se desplazó? Bueno, ahí nosotros después, o sea, ¿qué es lo que viene más adelante? Lo relacionamos con la cantidad de volumen que subió. No sé si así quedó más claro. Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, ese desarrollo, ¿verdad? Esa relación de la masa con fluido desplazado, eso es lo que vamos a ver ahorita adelante, ¿verdad? Entonces, yo sé en general que esa fuerza boyante va a ser igual al peso de fluido desplazado y que la fuerza boyante entonces es igual a la masa de fluido desplazado, que es lo que yo le digo. Si yo pudiese medir la masa de esa cantidad, obviamente no es algo fácil de hacer, ¿verdad? No simplemente venimos, le ponemos hielo y yo logro ver, y digo, ah, tanta masa de fluido se desplazó. ¿Por qué? Porque con fluidos nosotros usualmente no solemos trabajar con masa, solemos trabajar más con volumen. La razón por la cual, bueno, porque a mí me vienen y me venden la leche en litros, porque la coca me la venden en litros, porque nosotros en realidad los fluidos los tratamos en cuanto a el volumen, ¿ok? La cantidad de espacio que ellos abarcan, ¿verdad? Entonces, esa masa, que es la masa del fluido desplazado, que es la masa únicamente del fluido, ¿ok? Subió, yo la voy a reescribir. Entonces, ¿cómo la voy a reescribir? Bueno, yo sé que la densidad de un objeto es igual a masa sobre volumen. Entonces, yo sé que la densidad del objeto, ¿ok? La densidad de ese fluido va a ser igual a ¿quién? A la masa de fluido desplazado entre el volumen de esa cantidad de fluido desplazado. Y yo puedo reescribir entonces y despejar la masa. La masa de fluido desplazado es igual a la densidad del fluido multiplicado por ese volumen de fluido que se desplazó. No hago énfasis aquí en densidad de fluido desplazado porque la densidad es igual para todo el fluido, ¿verdad? Entonces utilizo esta expresión de acá yo y reescribo la masa en términos de densidad del fluido y del volumen del fluido que se desplazó. Entonces ahora es más fácil para nosotros cuantificar, ¿verdad? Esa fuerza boyante va a ser la densidad del fluido en el cual está sumergido el objeto multiplicado por el volumen del fluido que se desplazó y eso nosotros lo podemos ver, ¿verdad? En este caso, si este fuese un beaker, entonces nosotros podemos ver aquí a tantos centímetros o milímetros cúbicos no, son los que subió el fluido. Entonces eso es más fácil de cuantificar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahora fíjense bien, aquí viene, es un poco difícil, ¿verdad? Y yo entiendo y creo que y también comprendo si de dónde viene la pregunta que me hizo el compañero, ¿verdad? Bueno, es que hablar de fluido desplazado no es algo, o sea, no es algo común, ¿verdad? O sea, no es muy, bueno, posiblemente no es primera vez que se menciona o se habla acerca de esa cantidad del fluido que se desplazó. Pero resulta que yo ya había mencionado anteriormente, ya se los había medio adelantado, ¿verdad? ¿Por qué el fluido sube? Porque al entrar un objeto dentro del fluido, le estamos, entre comillas, quitando espacio. Entonces, bueno, ¿qué hace el fluido? Fluye a otro lugar para abarcar el espacio que le quitó el sólido que se introdujo en el fluido. Entonces, fíjense bien, yo, bueno, les voy a mostrar simplemente para que ustedes logren ver, por lo menos, si ustedes se van al libro, yo creo que el libro, si se fijan en el libro, ni siquiera les pone una fórmula, solo les dice cuál es el principio de Arquímedes, o sea, la oración del principio de Arquímedes, esta.
Después hablamos un poco, pero nunca les pone una fórmula. Pero a mí me gusta pues ponerlo en términos de fórmula, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, nosotros sabemos que esa fuerza boyante es igual a la densidad del fluido por la cantidad de volumen del fluido que se desplazó por G, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? El volumen del fluido que se desplaza tiene que a fuerza ser igual al volumen del objeto. Yo le pongo OS, aquí soy yo inventándome subíndice, ¿verdad? Pero cuando yo pongo OS, a esto refiero, creo que lo voy a poner aquí. Cantidad de volumen que se sumerge el objeto. Entonces yo ya se los adelanté un poco, ¿verdad? O sea, si yo vengo y meto un objeto sobre el fluido, obviamente vengo yo y puedo ver cuánto es la cantidad del objeto, o sea, el volumen del objeto que queda sumergido, correcto. O sea, este pedazo de hielo lo voy a hacer un poquito más grande, solo para que sea más fácil de interpretar. Ese pedazo de hielo no está completamente sumergido, ¿verdad? Voy a poner aquí más grande, solo para que sea fácil de interpretar, como les digo. Ese pedazo de hielo no está completamente sumergido, correcto. Solo está sumergida esta porción. Esto es lo que está por debajo del fluido. Entonces, resulta, muchachos, que ese volumen, si yo calculo o mido ese volumen que está sumergido del objeto, es esto de acá, yo le llamo VOS, volumen del objeto sumergido. Ese volumen tiene que ser igual o es igual a la cantidad de volumen del fluido que se desplazó. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué se desplaza el objeto? ¿Por qué se desplaza el fluido? Porque esta cantidad, el objeto le está quitando esta cantidad de espacio, ¿verdad? Y esa misma cantidad de espacio que le está, entre comillas, quitando el objeto, es la misma cantidad de espacio que tiene que recuperar el fluido. ¿Y cómo la recupera? Bueno, desplazándose hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que está celeste tiene que o siempre va a ser igual a esta cantidad rosada. O sea, la cantidad de volumen del fluido que se desplazó tiene que ser igual a la cantidad de volumen del objeto que se sumergió. ¿Se, ¿Se entiende el por qué son iguales estas dos, muchachos? Sí, sí se entiende. Ok, entonces aquí les pongo yo, ¿verdad? El volumen del fluido desplazado, que yo nombro como BFD, es igual, ¿ok? Es igual a la cantidad de volumen del objeto que se sumerge. Y yo le llamo BOS. Entonces, vean cómo vengo yo y en vez de escribir la fuerza boyante en términos del volumen de fluido que se desplazó, yo la puedo escribir también en términos de la cantidad de volumen del objeto que se sumergió, que eso usualmente los ejercicios me lo van a dar, o sea, me van a dar ese dato, ¿verdad? Entonces, siempre que a mí me digan cuánto es el volumen del objeto sumergido, yo voy a utilizar aquí en la fuerza boyante o en el principio de Arquímedes, como ustedes le quieren llamar a esta fórmula, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos ver cuánta cantidad del objeto se sumergió, no necesito yo calcular cuánto es lo que se desplazó de fluido, porque yo ya sé que lo que se desplazó de fluido es lo mismo que el objeto se sumergió y puedo directamente con ese volumen, ¿ok? Con ese volumen calcular cuánto sería la fuerza boyante, que sería densidad de fluido por el volumen, la cantidad de volumen del objeto que se sumerge por G, ¿verdad?
Luego aquí, a mí siempre me gusta hacer un análisis, ¿verdad? Y es, ok, ¿cómo sé yo si un objeto va a flotar o se va a sumergir? O sea, yo puedo poner una pelota de plástico en agua y ¿qué va a pasar? O una pelota de playa en agua, esa pelota de playa básicamente flota encima, casi que completamente flota encima del agua. Pero ¿qué pasa si yo vengo y agarro una piedra que no, o sea, una piedra, ¿verdad? Y la tiro al agua. Esa piedra no va a flotar, de hecho se va a hundir, ¿verdad? ¿Cómo sé yo? A mí siempre me gusta que ustedes vengan y analicen cómo saber si un objeto se va a flotar o se va a hundir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me gusta hacer o en general, qué es lo que vengo yo? Primero vengo y pongo un recipiente, ese recipiente tiene un fluido y sobre ese fluido yo vengo, ¿ok? Y coloco un objeto, ¿verdad? Entonces, sobre el objeto tengo que estudiar la sumatoria de fuerzas en Y para saber si ese objeto va a flotar o se va a sumergir. Entonces, las únicas fuerzas presentes es la fuerza boyante y el peso. Pero este peso es el peso de quién? Es el peso del objeto, ¿verdad? Entonces, la fuerza boyante, muchachos. ¿Cuánto vale la fuerza boyante? Densidad del fluido por la cantidad de volumen del objeto que se sumerge por G, menos la masa del objeto por G. ¿Ok? Las masas, esta simplemente la voy a volver a reescribir yo recordando que densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, la densidad del fluido es igual al volumen del objeto sumergido por G, perdón, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la densidad del fluido por eh, la cantidad de volumen del objeto que se sumergió por G menos la densidad del objeto por B sub 0 por G. ¿Ok? Entonces, al final, nosotros lo podemos dejar acá, o bueno, por mientras voy a borrar esto. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo si el objeto se va a hundir o va a flotar? Bueno, primero que todo, hay algún problema. Necesito saber cuánta es la cantidad del objeto que me dicen que está sumergido, ¿verdad? Pero asumamos que esta yo ya la conozco, el ejercicio ya me la dio, ¿ok? El ejercicio ya me la dio y me dice que, ¿ok? Me dice que está cierta cantidad sumergido. Aquí yo lo que tenía es un análisis, ¿ok? Como que si el objeto está parcialmente sumergido, pero ese análisis en realidad no me sirve, bueno, siempre me sirve, ¿verdad? O sea, simplemente si yo asumo siempre eso, ¿verdad? Que el objeto está sumergido solo la mitad, por ejemplo, igual a la mitad de su volumen, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿ese objeto se va a hundir o va a sumergirse? Entonces, bueno, este volumen de objeto sumergido yo lo reescribo, ¿verdad? En términos del dato que me dijeron, 0.50 V sub 0. Si se fijan, acá vengo yo y me queda esta, simplemente esta expresión de acá abajo. Entonces, de esta expresión, yo miro B sub 0 por G. Eso es el volumen del objeto y G. Son una constante, ¿verdad? Multiplicado por la, esto de acá, que es el porcentaje del objeto que se sumergió, por la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Entonces, ¿de qué dos factores o qué dos factores me van a determinar cuando yo pongo el objeto en el agua si este se hunde o si este flota? Bueno, va a depender de cuánto fue la cantidad
o sea, a qué nivel dejé sumergido yo el objeto, ¿ok? Y va a depender de la densidad del objeto. Pero bueno, este simplemente es un ejemplo utilizando 0.5, ¿verdad? Pero el caso más extremo, ¿verdad? Porque hay cuerpos, ¿ok? Aquí nosotros tenemos el beneficio de la duda porque decimos, ok, solo la mitad del objeto está sumergido, pero hay cuerpos que sin importar, o sea, sin importar cuánto, o sea, digamos la piedra, ¿verdad? Yo la piedra la puedo poner solo para darles los ejemplos, ¿verdad? Yo puedo venir, agarrar una piedra con mi mano, ponerla aquí adentro del fluido, o sea, yo con una fuerza la meto adentro del fluido y cuando la suelto, ¿qué le va a pasar a la piedra? Se va a mover hacia abajo, correcto. Ahora, imagínense ustedes que yo intento hacer lo mismo, pero con la pelota de playa. Para empezar, ¿es fácil empujar una pelota de playa? ¿Es fácil, muchachos, empujar una pelota de playa dentro del agua? La verdad es que es algo complicado, ¿verdad? Pero si yo lograra meter esa pelota de playa o cualquier pelota y la lograra empujar yo adentro y luego la suelto, ¿qué le va a pasar a la pelota de playa? ¿Va a quedarse aquí, se va a hundir o va a salir hacia arriba? Va a salir hacia arriba. Va a salir hacia arriba. Eso es algo que nosotros, o sea, por pura intuición lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué la pelota de playa sale hacia arriba y la piedra sale hacia abajo? Eso es lo que vamos a analizar ahorita y eso depende específicamente de la densidad de estos objetos, no del tamaño de los objetos, de su densidad. Entonces, aquí digo, analizando el caso más extremo, donde todo el objeto está sumergido, ¿ok? Que es el caso que yo les dije. Imaginemos que yo meto de alguna forma esa pelota de playa, yo la meto completamente, ¿ok? Acá. Entonces, la cantidad de volumen del objeto que se sumerge es el volumen del objeto, porque está completamente sumergido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? El mismo análisis, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la densidad de fluido por volumen del objeto sumergido, que es B sub 0, menos, ¿ok? Rho sub 0 por, Rho sub 0 por B sub 0 por G. Vengo yo y hago este despeje y me queda esta expresión de acá, ¿verdad? La fuerza neta sobre un objeto que está completamente sumergido va a ser B sub 0 por G por densidad de fluido menos densidad del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. ¿De quién depende cuando un objeto está completamente sumergido en el agua? Si no hay nadie, ¿verdad?, sosteniéndolo, si no hay una persona aplicando una fuerza, ¿de quién depende si el objeto se va a hundir o va a salir disparado hacia arriba? Al final depende de la densidad del fluido y de la densidad del objeto. Entonces, ¿qué pasa si el objeto, ¿ok?, es más denso que el fluido? Esta expresión de acá queda positiva o negativa. Negativa, ¿verdad? Porque la densidad del objeto está restando. Entonces me dice a mí, la fuerza neta entonces sería negativa. Si la fuerza neta es negativa, entonces el objeto va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? O, en otras palabras, se va a hundir. Entonces, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, la fuerza neta es negativa y por ende el objeto se hunde. Por otra parte, ¿qué pasa si el objeto es menos denso que el fluido? Bueno, este cuerpo de acá me queda positivo, lo que significa que la sumatoria de fuerzas va a ser positiva, o sea que el objeto completamente sumergido no puede quedar ahí en el agua, por eso sale disparado hacia arriba. Entonces, si un objeto es menos denso que el fluido, el objeto va a flotar, ¿ok? ¿Y de qué va a depender? O sea, al final, por ejemplo, si yo tengo la pelota de playa, yo sé que la pelota de playa no se va a quedar allá dentro del agua, sino que se va a mover arriba, pero va a llegar a un punto en el cual va a llegar a un equilibrio, ¿verdad?
¿ok? Y esta cantidad, ¿ok? Esa cantidad que queda ahí de volumen sumergido, ¿verdad? Es de tal forma de que la pelota de playa queda en equilibrio estático. Esto, muchachos, o sea, a mí me gusta hacer este análisis. No les ponen ejercicios así en los cuales ustedes tienen que analizarlo, pero conceptualmente hablando, a ustedes les podrían preguntar acerca al respecto, ¿verdad? Simplemente ustedes saben que un objeto, ¿ok? Que un objeto que es más denso que el fluido es propenso a hundirse y un objeto que es menos denso que el fluido va a flotar, ¿ok? Va a flotar. Pero bueno, solo para concluir, muchachos. Yo he hablado bastante, ¿verdad? Aquí, pero todavía no queda, o tal vez no queda muy claro cómo se resuelven los ejercicios de flotación, porque lo único que vimos es qué formas puede tomar la fuerza de flotación. Pero bueno, muchachos, en general, si un objeto está flotando, como este que yo tengo acá, ¿ok? Si un objeto está flotando, no sé a qué me refiero ahí por no suficiente, ¿verdad? Ah, bueno, que esto no es suficiente para resolver los ejercicios. Si un objeto está flotando, muchachos, está en equilibrio estático, ¿verdad? O sea, si vengo y les digo que yo pongo una caja o lo que sea, cualquier objeto, yo lo pongo sobre un fluido y yo les digo, ese cuerpo está flotando en ese fluido. Está en equilibrio, ¿verdad? Porque no se está moviendo. Entonces, yo sé que sobre él hay varias fuerzas actuando, el peso, la fuerza boyante, y nosotros podríamos agregar más fuerzas si quisiéramos. Pero en general, ese objeto está en equilibrio estático y a partir de ahí, ¿ok? Está en equilibrio. A partir de ahí es de donde nosotros resolvemos los ejercicios de flotación, ¿ok? Esta simplemente es qué forma toma la fuerza de flotación, pero cuando a mí me ponen un ejercicio en el cual un objeto está sumergido en el agua, ya sea parcial o totalmente, pero simplemente el objeto ahí está estático, ¿verdad? Está flotando. ¿Cuál es el, el fundamento con el que lo resolvemos, ¿verdad? Y aquí se los dejo claro, ¿verdad? Para resolver ejercicios de objetos que flotan, nos vamos a basar en el hecho de que están en reposo. Y si están en reposo, yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es, en este caso, en Y es la que nos va a interesar porque la fuerza boyante va en Y, ¿verdad? Es igual a cero. Y los ejercicios de flotación, en un 90% de los ejercicios de flotación, se resuelven partiendo de aquí. ¿Y cuál es el error que muchos cometen? Que vienen y cuando miran que el ejercicio es de flotación, de un solo dicen, ah, FB igual a rho F, G por B sub 0S, y después se ponen a pensar y miran los datos y sienten que no lo pueden resolver únicamente con esto, porque es correcto, la mayoría de los ejercicios de flotación no se pueden resolver simplemente con esto, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para resolver un ejercicio de flotación? Bueno, yo tengo que ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto y yo sé que si el objeto está flotando, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, si yo tengo eso de ahí, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas en Y? FB menos el peso del objeto tiene que ser igual a cero. ¿Ok? ¿Y cuánto es FB? Esta cantidad de acá y esto lo meto acá. Y resuelvo para lo que sea que me pide el ejercicio. Pero ¿de dónde parto yo? Del hecho de que como el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Cómo puede cambiar este ejercicio? Imagínense que yo tengo el mismo objeto, pero está colgado con una cuerda. Como está una cuerda, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aparecer una tercera fuerza, que es una fuerza de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Yo agrego esa fuerza de tensión a mi sumatoria de fuerzas en Y. Pero siempre, si el objeto está ahí en reposo, ¿qué va a pasar?
Bueno, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo poner yo? Imagínense que una persona, además de que esté una cuerda, aquí hay personas paradas. ¿Ok? Entonces, como hay personas paradas, estas personas van a aplicar un peso acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Agrego esos pesos, W de la persona A, más W de la... Bueno, esos son negativos, ¿verdad? Porque van hacia abajo. W de la persona A menos W de la persona B. ¿Ok? Y yo primero planteo la sumatoria de fuerzas y después resuelvo para lo que sea que me piden, porque a mí me pueden, los ejercicios pueden ser de tal forma que me dicen a mí que bajo esa configuración, cuánto porcentaje del objeto se, se sumerge. Y si solo planteo esto de acá, no puedo resolver. Yo ocupo saber cuál es el efecto de las otras fuerzas sobre el objeto, ¿verdad? Entonces siempre parto de esa sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Y el hecho de que la fuerza boyante es igual a esto que tenemos escrito acá, lo utilizamos más adelante, ¿verdad? Porque, o sea, aparece la fuerza boyante en la sumatoria de fuerzas. Bueno, simplemente sustituyo el valor de la fuerza boyante y resuelvo para lo que sea que me pide el objeto, perdón, el ejercicio. Hay ejercicios que me van a decir que no sé cuál es la densidad del fluido, entonces yo lo puedo encontrar a partir de qué, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hay ejercicios que me van a decir a mí, no sé cuánto volumen del objeto se sumergió. ¿Cómo lo voy a resolver? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí planteo eso y de ahí, a partir de eso, es que nosotros resolvemos los ejercicios, no a partir de esta fórmula, ¿verdad? Bueno, no pudimos hacer un ejercicio hoy, entonces solo nos quedan 2 días para ejercicios, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer mañana ejercicios estrictamente de cálculo de presión, ¿ok? ¿Como cuál? Como el que tenía pensado para, perdón, el que tenía pensado para hoy, ¿verdad? Tengo este tubo. ¿Y cómo se resuelve? Pues calculando, sabiendo cuánto es la presión en diferentes puntos de ese tubo. O sea, básicamente este ejercicio nosotros lo podemos resolver con eh, presión absoluta igual a presión atmosférica más ρ H. ¿Ok? Y creo que solo este hice de presión la vez pasada, ¿verdad? Estos son de dinámica. Este se lo voy a dejar, este no es este es de densidad, lo voy a dejar ahí, es fácil de interpretar, pero voy a buscar otro ejercicio que tengamos que calcular presión que no sea en uno de estos que es en tubo en forma de U, ¿verdad? Y luego vamos a hacer ejercicios de flotación. Si se fijan aquí, vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener el bloque para que la mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie? Y yo aquí es a donde les menciono, el ejercicio no se resuelve con esto. El ejercicio se resuelve aplicando la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Okay? Aplicando la sumatoria de fuerzas en Y y luego nosotros hacemos las sustituciones necesarias y llegamos a la respuesta, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, o si quieren, mejor voy a hacer un uno y uno, ¿verdad? Uno de presión y uno de flotación. Y el lunes uno de presión y uno de flotación, para que ya hayamos hecho por lo menos un ejercicio de flotación antes del fin de semana y ustedes puedan estudiarlo el fin de semana antes del examen también, ¿verdad? No de que se van al fin de semana y aún no hemos resuelto ejercicios de flotación y después la primera vez que vamos a haber resuelto un ejercicio de flotación es un día antes del examen. Entonces mejor voy a hacer así, un ejercicio de presión, un ejercicio de flotación. No sé si hay preguntas, muchachos. Si no hay preguntas, entonces solo les recuerdo, ¿verdad? Una vez más, mañana es el control de lectura. Si no lo pueden hacer a las 12, escríbanme. Creo que un par de personas ya me consultó. Yo ahorita estaría revisando el correo. Dentro de algunos minutos debería estar enviando el coordinador que ya está lista la prueba control de lectura. Entonces ahí yo la subo, ¿verdad? Les recuerdo de qué tema es por medio de Telegram y cualquiera que ocupe mover el horario, pues me escribe de forma personal en Telegram.